Bueno, buenas noches a todos y a los que se vayan incorporando también. Eh, eh, Nuevamente, y como cada último jueves de cada mes, vamos a compartir un rato, una noche, el Ateneo Virtual de la SAMEN, esta joven sociedad que estamos queriendo mover con entusiasmo. La Sociedad Argentina de Medicina Narrativa va a compartir hoy su Ateneo Virtual, abierto y mensual, con Carlos Pressman. Entonces, vamos a compartir la presentación de nuestro expositor en boca de nuestro presidente, Carlos Tager. Bueno, buenas noches a todos. Muy brevemente, Carlos Pressman es médico, profesor de medicina de la Universidad de Córdoba, médico clínico, terapista, es escritor con publicaciones como Letra de Médico y el más reciente Cuaderno Anatomía, junto con Carlos Alonso, una obra que tuve la oportunidad de leer y que es verdaderamente extraordinaria, no solo por los dibujos de Alonso, sino por las notas de Carlos Pressman en cada uno de los órganos o sistemas de la anatomía, con una mirada muy amplia, muy erudita y muy desafiante, de lo que podría llamarse la historia cultural de cada uno de los órganos en alguno de los enfoques. Es también un difusor de temas médicos en la Radio Universidad de Córdoba, y en el campo de la medicina narrativa ya hace años viene llevando adelante uno de los proyectos universitarios que en lo personal considero más avanzados en esta disciplina, que es su semiología narrativa, un manual donde luego de cada semiología de aparatos, órganos, como hacemos siempre el cuarto año, se desarrollan materiales de lectura o ejercicios vinculados al tema desde la medicina narrativa. Quedó hecha la Wow. presentación. Bueno, muchas gracias, maestro. Eh, Vamos a tratar de compartir este rato como si viéramos un capítulo de una miniserie. Y tenía un título medio extenso que aludía a la película de Quentin Tarantino, Tiempos Violentos, y una bajada que recordaba la vigencia de Sherlock Holmes, de Doctor House, de New Amsterdam, y vamos a tratar de ir desandando estas ideas. Hay una frase de John Berger en su libro Un hombre afortunado, que recomiendo enfáticamente, que es compleja, larga, pero que vamos a referenciarnos siempre. No hay muchos médicos que sepan diagnosticar bien. Ello no se debe a que carezcan de conocimientos, sino a que son incapaces de comprender todos los datos posiblemente relevantes, no solo los físicos, sino también los emocionales, históricos y medioambientales. Buscan una afección concreta en lugar de buscar la verdad sobre el hombre, lo que podría sugerirle varias. John Berger es un escritor que en su libro Un hombre afortunado, una breve novela que comenta la vida de un médico rural en Inglaterra. Y la otra frase que va a tratar de enmarcar la charla es que el hombre es un animal que cuenta historias. Si como profesionales de la salud solamente asistimos el aspecto del animal sin escuchar, podríamos ser extraordinarios veterinarios. Entonces voy a tratar de en estos minutos tratar de demostrar estas tres hipótesis que aluden a cierta epistemología de qué es la A ver, medicina amor, ahí narrativa. vengo. Voy a poner un poquito más fuerte. Ahora te saco, ¿sí? Ahora te saco. Espera un segundito que vamos a... Silenciar. A Valeria. Sí. Bueno, decía que esto hipótesis aluden a la... ¿Qué es la medicina narrativa, digamos? Sabemos lo que no es. No somos un club de poetas, ni de escritores, ni de aficionados a la literatura, o al cine, o al arte. La medicina narrativa es una poderosa herramienta clínica que sirve para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Es también una estrategia comunicacional para la convivencia, tanto con los pacientes como con nuestros colegas. Y también es una destreza que implica incorporar otros saberes para la resolución de problemas asistenciales.
¿Por qué decimos que estamos viviendo tiempos violentos en la asistencia médica? Porque lo que estamos asistiendo en este tiempo de extraordinaria incertidumbre en la Argentina, en donde atravesamos una crisis política, económica, social, en donde la inseguridad se traslada a todos los ámbitos, desde que salimos para trabajar en nuestro consultorio, si vamos a volver o no, y demás está recordar los innumerables hechos de violencia que somos testigos cotidianamente. Pero esta violencia tiene una manifestación puntual que es los cambios del tiempo, digamos, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que disponemos nosotros para estudiar, para asistir a nuestros pacientes? Y entendiendo el tiempo como un sinónimo del dinero, digamos, ¿no? El tiempo es por lo que se nos paga por nuestro accionar médico y nosotros en alguna medida compramos con el dinero tiempo para las cosas que nos gustan. Y en un mundo donde la gente dura cada vez más, vive cada vez más, ¿no? La longevidad, las consultas y los objetos duran cada vez menos. Y es así que palpitamos en consultas taquicárdicas de taquidiagnóstico y taquitratamiento. Los pacientes no tienen tiempo para ir al médico y los médicos no tienen tiempo para atender los pacientes. Entonces, para ponernos el poncho por el agujero y no por los flecos, definimos que una consulta médica sin tiempo no es una consulta médica. ¿Cómo una consulta sin tiempo? Y bueno, abuelo, tiene 90 años, por eso le duele la rodilla izquierda. Disculpe, doctor, la rodilla derecha tiene la misma edad y no me duele. ¿Cómo sería la consulta con tiempo? Estoy obligado a informarle que usted padece el síndrome de Márquez. Disculpe, doctor, ¿y eso es grave? Todavía no lo sabemos, señor Márquez. Junto con esta transición demográfica de envejecimiento y de un aceleramiento de todos los procesos técnicos y de tiempo que atraviesan la consulta, hay un cambio epidemiológico en las enfermedades, un cambio en los patrones de enfermedades en la población a nivel mundial, en donde se cambian las enfermedades infecciosas agudas por crónicas degenerativas. El ejemplo más reciente podría ser el VIH-Sida, donde antes a uno le llegaba una serología positiva y era prácticamente un certificado de función, y ahora sabemos que es una enfermedad crónica que acompañamos a un paciente a lo largo de los años. Lo mismo pasó con la irrupción de la diabetes e incluso estamos siendo testigos ahora de lo que es el long COVID. Y también, junto con este cambio de enfermedades agudas o crónicas, aparecen las pluripatologías y las multicausalidades. Entonces, tenemos que cambiar esta perspectiva de la enfermedad única por enfermedades múltiples con múltiples causalidades. Y esto resignifica todo el accionar médico, porque antes nosotros hablábamos de acto médico y ahora en general uno acompaña a un paciente a lo largo de años y décadas. Esto significa que tenemos que aprender ya no tanto el arte de curar, sino el arte de cuidar. ¿Qué son nuestros pacientes? Nuestros pacientes son biología, son biografía y son la sociedad donde conviven. Entonces, ¿cómo tiene que trabajar el trípode asistencial ante la problemática del paciente? Primero, conocer la información, lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Y ahí es donde la inteligencia artificial irrumpe con gran fuerza, porque puede conjugar de manera muy acelerada muchísima información. Una inteligencia artificial, pero que ignora la realidad. O sea, es una inteligencia artificial para la ignorancia real que tenemos quizás muchos profesionales de la salud. ¿Y qué es lo que ignoramos los médicos? Ignoramos que a la hora de la praxis médica, conocer solo la información, la biología no alcanza porque cada uno de nuestros pacientes tiene sus valores, sus creencias, sus preferencias personales. Y a su vez,
ese paciente vive en un contexto histórico, en un marco medioambiental en donde tenemos que a la historia clínica situarla en la historia de nuestro país, en donde estamos atravesados por situaciones de convivencia, de ciudadanía y también de aspectos ecológicos, sequías, cambios en la luz a la cual nos vemos expuestos, la temperatura y tantas otras condiciones que fueron explicaciones de impactos sanitarios pandémicos. Pongamos como ejemplo las enfermedades cardiovasculares. No está un poco inhibido de hablar estando el maestro Tajer Akar, pero digamos, de las enfermedades cardiovasculares, las más prevalentes, quizás la medicina, la ciencia ha desentrañado todos los mecanismos, desde los accidentes de placa, los poderes reológicos, los aspectos inflamatorios de la enfermedad coronaria, inclusive los avances tecnológicos deslumbrantes, ¿no? De reemplazo valvuloplastias endovasculares, los stent, todo lo que significa el avance extraordinario farmacológico para el control de las dislipemias, la diabetes, los fenómenos de coagulación, etc. Sin embargo, todo este saber científico que tenemos de las enfermedades cardiovasculares invitarían a pensar que cada vez hay menos enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque las ciencias médicas han desentrañado la fisiopatogenia, el diagnóstico y el tratamiento de gran mayoría de ellas. Sin embargo, la principal causa de aumento de las enfermedades cardiovasculares reside en las condiciones de vida. O sea, a pesar de tener todos los recursos diagnósticos y terapéuticos, cada vez hay más enfermedad cardiovascular. Y hoy, en nuestros hospitales, los pacientes que ingresan por cardiovascular, más allá de los accidentes agudos coronarios, son las insuficiencias cardíacas descompensadas, y la causa por la cual ingresan esta insuficiencia cardíaca es porque el paciente abandonó la medicación. Y en general, no investigamos por qué abandonó la medicación. Tenemos un gran entrenamiento para diagnosticar qué tiene el paciente, pero quizás pocas herramientas para saber quién es el paciente. Parafraseando a Ramón Carrillo respecto a las enfermedades cardiovasculares, él decía que frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causa de enfermedad, son unas pobres causas. Recordemos que en el año 40 prevalecían las enfermedades infectocontagiosas. Entonces podemos decir que ante las enfermedades crónicas degenerativas, ejemplo, cardiovasculares, frente a las cardiopatías que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, el colesterol, la hipertensión, la diabetes como causa de enfermedad son unas pobres causas. Para evidencia de esto, recordemos el registro del aumento de las enfermedades cardiovasculares en la crisis del 2001 y lo que estamos viviendo hoy en nuestros consultorios. Entonces tenemos que ampliar nuestra mirada, ¿no? La medicina cada vez se va más adentro de la persona, hasta llegar a la condición genética, y ahora nos tenemos que alejar un poquito y ver al paciente entero en el contexto familiar y social donde vive. Y yo quería traer esta viñeta de humor de Daniel Paz, en donde registra a este personaje, Oscar, que acá lo ven delgado subiendo la escalera, que en una reunión de consorcio se propone incorporar el ascensor, él acepta, invierte dinero, lo incorpora, después decide comprarse un auto para irse a trabajar y luego de volverse un sedentario y de trasladarse con su vehículo, aparecen las enfermedades consecuencia de los hábitos o las condiciones de vida. La obesidad, la diabetes, la dislipemia, concurre al médico, el farmacéutico le provee la medicación y reflexiona don Oscar, vaya negocio. Había invertido en un ascensor, en el auto, en médicos, en remedios, en gimnasio, y esta comodidad no me resulta saludable. Anoche veía el primer capítulo de una serie adaptada del libro The Blue Zones, Las Zonas Azules, que habla de la posibilidad que tenemos de vivir 100 años, y referenciaba a los okinawenses que no utilizan sillos y comen en el piso.
Y estos ancianos de 80, 90 y 100 años prácticamente no tienen caídas y no tienen fracturas, cosa que sí vemos hoy en nuestros hospitales llenos de pacientes añosos con fractura de cadera. No basta con pedir una densitometría ósea, los suplementos de vitamina D, calcio y los diagnósticos tempranos de una fractura de cadera, sino que hay que ampliar la mirada para ver qué condiciones de vida impactan para que la epidemiología haga prevalecer enfermedades que creíamos que las teníamos controladas. Entonces, yendo a la educación médica, tenemos un gran desarrollo en el aprendizaje o la enseñanza de los aspectos biológicos, mucho menos de los biográficos y casi nada de la sociedad. Pero sin embargo, como veíamos en la viñeta de Paz, la causa de enfermedad reside fundamentalmente, no tanto en la biología, un poco más quizás en la biografía y de manera trascendente en el medio ambiente físico y social donde vive nuestro paciente. ¿Estamos los médicos preparados? Uno diría que sí, para responderse la pregunta ¿qué tiene el paciente? Mucho menos para saber quién es nuestro paciente. Y mucho menos aún atrevernos a preguntarnos por qué es enfermo. Y aún aceptar lo que uno denomina el desafío de los 3 porqués. Llega un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, ¿tiene insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Por qué? Es un coronario. Muy bien. ¿Por qué se descompensó? Porque abandonó la medicación. Y generalmente todos terminamos ahí en nuestra historia clínica. Muy pocos preguntan, ¿y por qué abandonó la medicación? Y ahí abrimos un escenario en donde el saber se traslada del médico al paciente. Ya vamos a ver una frase que me parece muy intensa y muy interesante, en donde se define que el médico ignora que no sabe y los pacientes no saben que ignoran. En relación a que, ¿por qué abandonó la medicación? Y ahí nos abrimos un escenario que es absolutamente distintivo y único en cada paciente. Porque me separé de mi mujer, doctor. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y por qué ella era la que me daba la medicación? Bueno, pero usted se la podría haber tomado. ¿Por qué no la tomó? Porque como me separé me deprimí. Y como estoy deprimido, quizá una forma más o menos violenta de acabar con uno mismo es dejar de tomar la medicación. Entonces el verdadero causal de enfermedad es un cuadro depresivo que obliga al abandono de la medicación. Digo este ejemplo para que pensemos que cuando uno abre la mirada y la escucha, abre las posibilidades diagnósticas más precisas y las posibilidades terapéuticas en consecuencia. ¿Cómo sería la consulta biológica de la medicina basada en la evidencia? Y mire, don Márquez, todos sus estudios están normales, usted no tiene nada. ¿Cuántas veces se repite en la consulta que los colegas nos volvemos data enter de cargar los datos de las informaciones de los métodos complementarios y si no hay nada que nos llame la atención, adjudicamos a eso a una condición de salud? Pero don Márquez, que vive y ha vivido mucho, dice, disculpe doctor, me siento mal, estoy enfermo. Y esto hace que se trastoque la relación médico-paciente a una relación enfermedad-tecnología. O si ustedes quieren, enfermedad-institución. En nuestra época, yo me atendía con el doctor Carlos Tájer. Hoy me atiendo en el Hospital Italiano. Hoy me atiendo en el Sanatorio X. Este cambio de la perspectiva humana y personal de la atención versus la institución o de la enfermedad versus la tecnología ha venido de manera arrasadora a irrumpir en nuestra práctica profesional. Todos sabemos que la medicina basada en la evidencia, el uso consciente, explícito, juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes. Pero esta misma medicina fue tergiversada y se transformó en un credo estadístico y dogmático que hoy resulta insuficiente para la complejidad de la relación médico-paciente y sobre todo, y también, el cambio epidemiológico en las enfermedades.
Decíamos hasta hace muy poco que si solamente veíamos la biología de un paciente, desconociendo su biografía, era una práctica hemipléjica de la profesión. Y hoy sabemos que es ni siquiera la mitad, es un tercio, porque también hay que incorporar el otro tercio que tiene que ver con las condiciones históricas, sociales y aún más medioambientales. Esta es la última edición del Harrison. Cualquier libro, por más completo que sea, no nos incluye a ningún paciente. Ningún paciente puede entrar en la bibliografía más compleja. ¿Y por qué? O más completa. Porque el hombre es un animal que cuenta historia. El hombre habla. Y nosotros, desde la Sociedad de Medicina Narrativa, trabajamos con las palabras, trabajamos con el lenguaje que nos cuentan nuestros pacientes y trabajamos con las palabras que le decimos a nuestros pacientes. Lo que escuchamos y lo que decimos. Y es tan trascendente el lenguaje que abarca toda la corteza cerebral, según los últimos estudios de neurociencia, que así como hay especialistas en gastroenterología, e incluso especialistas en hígado, especialistas en cardiología, en enfermedad coronaria, especialistas en traumatología, no me parece descabellado en este objetivo de humanizar el acto médico que existen especialistas del lenguaje, especialistas, entre comillas, en medicina narrativa. Vamos a ir un poquito para atrás en el tiempo de dónde viene el concepto de la clínica. Hipócrates la funda allá en el año 400 a.C. y podríamos decir que semiología es igual a clínica, en donde hay síntomas y signos. Hay síntomas agudos y crónicos. Hay una tecnología, ¿no? Los métodos complementarios, los medicamentos, y hay un lenguaje. Uno podría decir que la ciencia, ante el signo, ¿no? Hoy podemos ver un tumor de 2 milímetros de diámetro en el medio del cerebro, por lo que podríamos llamar unas tipo virtuopsias, o sea, autopsias en vivo de una persona. Cualquier signo lo podemos mensurar, cuantificar, dosificar con métodos extraordinariamente sofisticados. Y un episodio agudo, por caso, una taquicardia ventricular en un paciente en el centro de Japón, va un dron, se le apoya en el tórax, le hace un electrocardiograma, lo cardiovierte, el paciente es reanimado y después llevado a una institución. La tecnología, como este caso que acabo de contar, y que la ciencia lo ha resuelto. Sin embargo, el síntoma, por definición el dolor, el malestar, el paciente crónico, pluripatológico, debemos recurrir al lenguaje. Porque ese paciente que después fue reanimado, o por caso que también es muy actual, los pacientes con stroke o accidente cerebrovascular, que de manera de la telemedicina, por neuroimagen, se le inyecta un anticoagulante, se le destapa la arteria cerebral obstruida y recupera el habla y la marcha. Pero después ese paciente debe ser identificado quién es, con quién vive y poder establecer una estrategia de cuidados, de control de los factores de riesgo, de asistencia, del impacto emocional que tuvo su accidente de arrítmico o cerebrovascular y el seguimiento de este paciente para que sus condiciones de vida sean lo más saludable posible. Y para eso debemos requerir del lenguaje. Y en donde interviene el arte. El arte médico, el arte de curar o el arte de cuidar, implica necesariamente el manejo del lenguaje. Somos animales que nos contamos historias. Esto que les traigo acá son imágenes del fines del 1800 de pintores, en donde un personaje que yo quiero reivindicar fuertemente, que era el doctor Giovanni Morelli, creador del paradigma indiciario. En esa época de la pintura se falsificaban cuadros, ¿no? Entonces uno con sentido común diría, bueno, si voy a falsificar un cuadro, lo que trato de copiar es la firma del artista, porque ahí donde de manera racional se legitima la originalidad del cuadro. Sin embargo, los falsificadores, que no son giles,
saben falsificar un cuadro y lo que mejor hacen es falsificar la firma. Entonces, Giovanni Morelli identificó las orejas de cada uno de los pintores. Cuando el pintor no piensa, el pintor actúa, si se quiere, de manera inconsciente, es donde más genuinamente es ese pintor. Y podemos decir, esta obra es un Alonso, porque hay rasgos distintivos que están en los detalles nimios. Por ejemplo, las orejas de Signorelli, de Filippino, de Botticelli, de Bonifacio. Este que ven acá era el doctor Giovanni Morelli, que era contemporáneo de este otro señor, que ustedes seguramente conocen, que es Sigmund Freud, que él, tomando estos indicios, construye la teoría psicoanalítica, en donde aparece de manera central lo que se denomina el acto fallido, en donde el cerebro humano, el lenguaje que construye al cerebro humano, constituye una herramienta poderosísima de diagnóstico y de tratamiento en el ámbito de la psicología. Y una persona que se carteó mucho con Sigmund Freud es Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle era un médico, estudió en la Universidad de Edimburgo, oftalmólogo, que creó este personaje que ustedes sí conocen, que es Sherlock Holmes. ¿Qué hace Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, vamos un pasito para atrás. Sir Arthur Conan Doyle tenía como profesor de clínica médica a Joseph Bell. Joseph Bell, el del signo de Bell, el del párpado, el parálisis del motor ocular común. Charles Bell, entre otros diagnósticos, era un médico muy observador. Y siendo Conan Doyle estudiante, cuando entraba un paciente a la clase, Joseph Bell lo miraba y le decía, usted tiene tuberculosis. ¿Cómo se dio cuenta, profe? Y era muy sencillo. Veo que sus zapatos están llenos de barro, veo restos de hollín en sus orejas, por su indumentaria, usted es una persona humilde que trabaja en las minas de carbón, lo escuché toser y veo que en su camisa hay una mancha de ocre, de sangre seca, con lo cual tiene hemoptisis, el diagnóstico es tuberculosis. Bueno, a partir de ver estas clases, Conan Doyle se inspira y crea su personaje Sherlock Holmes, y como era de no quedarse afuera, crea un personaje que se llama Watson, y este Watson, que lleva el apellido de su clínico, del médico que lo atendía, Sir Arthur Conan Doyle, Watson le presenta los casos a Sherlock Holmes como presentamos nosotros las historias clínicas, ¿no? Entonces es un paciente que tiene tal, como nos contamos las historias clínicas. Si entendemos a la enfermedad como un asesino serial, lo que hace Sherlock Holmes es tratar de escuchar y en pequeños detalles diagnosticar qué es lo que tiene una persona, o, si se me permite, ver quién es el asesino. Hoy, con los grandes avances tecnológicos, si pudiéramos tener todos los patrones genéticos de los asesinos y de las víctimas, sabríamos quién mató a quién de manera instantánea, pero no sabríamos por qué lo mató. Lo mismo es trasladable a las enfermedades. Entonces, más acá en el tiempo, nos encontramos con Doctor House. Doctor House fue la serie más vista en el mundo cuando se emitió, junto con Los Simpson. Y Doctor House, una creación que se inspira en Sherlock Holmes, tanto es así que su mejor amigo es James Wilson, JW, como era John Watson, el asistente de Sherlock Holmes. David Shore, el creador de House, dice que es un fanático de él, lo hace vivir en la misma dirección, en el 221B. Su primer paciente es Irene Adler, la mujer que conmocionó a Sherlock Holmes, y además se emparenten en otros aspectos que quizás serían tema de otra charla, pero tanto Sherlock Holmes como House consumen sustancias, ¿no? Uno morfina y el otro oxicodín. Como quizás los colegas de la salud utilizamos cantidades de psicofármacos para poder sostenernos en la profesión. Y otro aspecto que también los emparenta
que no es menor y que va a tener que ver con el final de esta charla, que Sherlock Holmes como House son melómanos, les gusta escuchar música. Sherlock Holmes toca el violín y Dr. House toca el piano. Dicen que en un viaje que hace Sherlock Holmes a visitarlo a Sigmund Freud, esta información no es tan fidedigna, pero la comparto igual, dicen que el taxista le sube las valijas al auto y apenas le da la dirección de Sigmund, Sir Arthur Conan Doyle, el taxista le dice: lo llevo a la casa del doctor Freud, usted debe ser Sir Arthur Conan Doyle. El autor de Sherlock Holmes, sorprendido, le dice: oiga, ¿cómo se dio cuenta? Muy sencillo, por su calzado con hollín que no es propio, con restos no propios de Viena, y su indumentaria que denota, junto con su lenguaje, su origen inglés. Y cuando fui a agarrar las valijas, vi que en sus manos tenía mancha de tinta, y una persona que tiene mancha de tinta, que seguramente es escritor y es inglés, y va a la casa de Sigmund Freud, y muy probablemente era quien usted es, pero sobre todo porque en la valija decía Sir Arthur Conan Doyle. Esta anécdota viene a cuento para saber que tenemos que estar atentos a los detalles, pero también tenemos que estar atentos a observaciones muy sencillas como las que hiciera este investigador en la isla de Okinawa, que observaba que no se sentaban para comer, que estaban en el piso, no utilizaban sillas y comían en el piso. Eso obligaba a levantarse y a pararse, y esa era la causa por la cual no tenían fracturas de cadera. En un ejemplo más actual, lo que hizo Bertolazzi con las enfermedades coronarias, aquellas que tenían un tiempo hasta que se producían y aquellas que sucedían bruscamente y ya desde la clínica auguraba los accidentes coronarios por accidente de placa. Y terminamos con estos personajes que dan título a la charla, con Max Sidow, el personaje de la serie New Amsterdam, Break the Rules, Heal the System, rompe las reglas, es curar al sistema. Y este personaje disruptivo alude a lo que podríamos llamar en la medicina narrativa nuestra tercera hipótesis, que es la gestión de los sistemas sanitarios. Y la pregunta que atraviesa todos los capítulos es que este director de hospital, un hospital público de Nueva York, dice: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Trasladando la posibilidad de una respuesta terapéutica a quien la demanda, como podríamos hacer nosotros con nuestro paciente, lo hace a nivel institucional. Y quería traer el ejemplo de Sherlock Holmes, que después el filósofo Peirce lo estudia y analiza los mecanismos por los cuales razonamos los médicos, el método inductivo, deductivo y abductivo, que tiene que ver con la creación de una hipótesis diagnóstico. Traje a colación Dr. House porque en el lugar donde tienen toda la tecnología, todos los avances científicos, el diagnóstico se sigue escapando y las patologías siguen enfermando y los pacientes siguen muriendo. Si bien este morir no como que quisiéramos revertir la condición de la muerte, sino como un punto final al que se llega atravesando la enfermedad, la que requiere asistencia, y por eso pongo el ejemplo de New Amsterdam, que tiene que ver con la accesibilidad a los sistemas sanitarios. Cuando dábamos esta charla en el Hospital Italiano, se había publicado un artículo sobre insuficiencia cardíaca en la unidad coronaria. Concluía este docente investigador que el problema principal era la accesibilidad a los turnos que debieran tener los pacientes con insuficiencia cardíaca para que no se descompensen. El hombre es un animal que cuenta historias. Ya la Biblia lo decía con San Lucas: una palabra tuya bastará para sanarme. Freud, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Y esto es porque la enfermedad, el cáncer, la enfermedad coronaria, los cálculos renales,
El EPOC es mudo, el que habla es el paciente. Y la palabra es diagnóstica y terapéutica. Y como decíamos antes, el lenguaje operaría como un órgano más. Marañón ya en el 1880 y algo, qué época luminosa de las ciencias, ¿no? Porque es contemporáneo con Sigmund Freud, con Sir Arthur Conan Doyle y con el padre de la medicina moderna, que es Sir William Osler, que por finales del 1800 deja sentados los principios y la base de la medicina moderna. Ya Marañón por esa época decía que no había enfermedades sino enfermos. Gauss, más acá en el tiempo, dice que para tratar enfermedades somos médicos, pero para tratar pacientes es el inconveniente de la profesión. Y muchas veces hacemos pasar la enfermedad y dejamos al paciente en la sala de espera, o internamos enfermedades y dejamos los pacientes en la puerta del hospital. ¿Cómo funciona la narrativa y la enfermedad? Y acá con total humildad lo cito, doctor Tajer. Después de varios años de haber sido enseñados que cada uno es similar, el médico ha de descubrir que cada uno es diferente, lo que su propia experiencia le había enseñado desde su infancia. Y voy a dos frases de Daniel Flistentrain, que como Tajer son mis maestros. Uno de los riesgos más graves de ejercer la medicina es que lo mismo que te hace un experto te va convirtiendo en un alfabeto emocional. Lo que los enfermos ignoran que saben y lo que los médicos no saben que ignoran. Sin las historias, sin las narrativas, el paciente es mudo, el médico es sordo y la tecnología es ciega. ¿Cuál es el ser o no ser entonces de la medicina narrativa? Si vamos a seguir haciendo interrogatorios o vamos a incorporar esta palabra que es el escuchatorio. Si vamos a seguir haciendo historias clínicas o vamos a avanzar hacia una patobiografía e incluso en una novela personal. Ese rumbo es quizás el que trataremos de torcer desde esta sociedad. Hace muy poquito, ahora fines del 2010, Rita Charon en Estados Unidos publica su libro Principios y Prácticas de la Medicina Narrativa, que aún no ha sido traducido al español, pero que sitúa un corpus teórico, un saber institucionalizado, como lo hizo a fines del 1800 con su libro Principios y Prácticas de la Medicina, Sir William Osler. ¿Dónde está situada la medicina narrativa? Todo paciente, que es el centro de toda nuestra atención y esfuerzo, está influenciado por la educación, por la sociedad donde vive y por la cultura, ¿no? Cuando digo cultura, lo que comemos, la actividad física que hacemos, el aire que respiramos, lo que leemos. Y eso hace a la biografía del paciente y a la biología. La biología se expresa de manera muy precisa con los signos y los métodos complementarios han resuelto este tema. El médico también puede leer los signos o utilizar los métodos complementarios. Pero el paciente expresa los síntomas, lo plurívoco, con el lenguaje. Y ese es el desafío. Esto que estamos conversando acá también está condensado en la última edición del manual de Oxford, que es el manual que utilizamos los clínicos, en donde surge este concepto que cada vez vamos a acuñar más, que es la medicina basada en la narración. Entonces, este manual de Oxford, en sus primeras partes, dice cuál es el mecanismo de la enfermedad. Y hay respuestas en forma de narración. Siempre deberíamos preguntar por qué. La ciencia, esto no lo escribí yo, esto lo dice el manual de Oxford, en Inglaterra. La ciencia trata sobre la claridad, la objetividad y la teoría para cambiar la realidad. Pero hay otra forma de cambiar el mundo externo que implica subjetividad, emoción, ambigüedad y relaciones misteriosas entre fenómenos sin relación aparente. Las humanidades médicas exploran este campo. Y este concepto me parece extraordinario. Primero lo leo y después voy a poner un ejemplo. Si pudiéramos vivir lo suficiente para sufrir todas las enfermedades, los médicos podríamos ser realmente útiles para nuestros pacientes. Crear el paciente como texto.
Cada contacto con un paciente tiene una dimensión ética y artística, además de una técnica. Pero yo me quería detener en un momento en esto de que los médicos podríamos, cada uno de nosotros seguramente ha tenido alguna vez fiebre. Y cuando un paciente viene y te cuenta que tiene fiebre, uno ya genera un mecanismo empático porque sabe qué es tener fiebre. Porque sabe, si alguno lo padeció, lo que es tomarse la presión o ser hipertenso, o controlarse la leucemia si uno es diabético, o ser VIH positivo y hacer controles y tratamientos en ese sentido. Como no podemos, para generar esta empatía del conocimiento de nuestro paciente, vivir todas las enfermedades, para eso está el arte, para eso está la literatura, la ciencia, para poder ponernos en el lugar del otro a través de la magia de la literatura, del cine, de la escultura, de la música, incorporar una sensibilidad que no pudiéramos acceder de manera física cada uno de nosotros. Edmund Pellegrino es un bioeticista que dice que la medicina es la más científica de las humanidades, la más artística de las ciencias. Y también José Saramago dice que las 3 enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y una vida centrada en el triunfo personal. Aclaro esto del triunfo personal porque estamos viviendo de un periodos de tiempos violentos de un fuerte individualismo. Y quienes ejercemos la práctica de las ciencias de la salud, sabemos que la salud, como la longevidad, como éxito, siempre es colectivo. El Paco Maglio decía, no alcanza con estar al lado del paciente, hay que estar del lado del paciente. Y el filósofo Nietzsche decía, y cuando se tiene un por qué vivir, se asume cualquier cómo vivir. Y esto alude a que cuando existe un propósito en el porqué de la existencia, siempre se es más sencillo poder establecer un vínculo terapéutico y de seguimiento y de cuidado con aquel que no lo tiene. Entonces, si pudiéramos conjugar la medicina basada en la evidencia con este es el pensador de Rodin, ¿no? Junto con la medicina basada en la narración, como el hidrógeno y el agua, tendríamos como resultante el agua, que sería el agua que hace fluido el pensar los procesos de salud, enfermedad. Termino quizás con una pregunta que se hacen cada uno de nuestros pacientes y nosotros un tanto existencial, ¿no? Si todos estos procesos de salud-enfermedad los vamos a vivir muriendo o vamos a morir viviendo. ¿Vamos a vivir muriendo o vamos a morir viviendo? Esa es la cuestión. Y una cuestión que estamos todos atravesando ahora, y que se utiliza como metáfora en los medios de comunicación, es que todos estamos al borde de hundirnos en un barco al que llamamos Titanic. Tanto se utiliza esta metáfora del accidente náutico que hasta nuestro ministro de Economía se define como timón de tormentas. Y se escucha también de manera descalificadora que arriba de este Titanic está la orquesta, ¿no? Los que tocan música arriba de la borda del Titanic. Y yo pensaba, y esta era la idea que quería compartir con ustedes de manera final, que pensemos o que demos crédito que quizás cada uno de esos músicos del Titanic tenía conciencia cierta de su destino final, trágico, en el fondo helado del mar. Que cada uno de esos músicos era consciente de su próxima muerte. Y aún consciente de eso, se mira con el resto de los músicos del Titanic y dice, sin decirlo, sin ponerlo en palabras, sino en música, hoy voy a ejecutar de la manera más sublime y excelsa mi instrumento, voy a acordar con todos mis compañeros de orquesta que sonemos de la mejor manera, de la manera más hermosa, más bella,
que podamos compartir, aún sabiendo de ese final. O sea, que nos permitamos tocar nuestra mejor música, ejercer de nuestra mejor manera la medicina. Y termino. Las historias, las narraciones, el lenguaje son la expresión de nuestra incertidumbre y las compartimos para aliviarnos el dolor que nos ocasionan dos sentimientos: el miedo y la soledad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. La verdad que Bueno, cuánta densidad de palabras, de cosas. Voy a tener que volver a escuchar tu charla un rato, otra vez. bueno. Ay, no. Eh, pero antes de que yo ocupara el micrófono, me gustaría invitar a los que quieran compartir algo, alguna reflexión, algún intercambio con Carlos, que puedan hacerlo. Podemos ver cómo nos sale el orden, si quieren abrir el micrófono, levantar la mano, etcétera. Vamos viendo cómo damos la palabra. Mientras alguno se anima, yo pensaba al inicio de tu charla, vos decías que la medicina narrativa es incorporar otros, y dijiste saberes. Yo decía, y si este saber viene en el envase de los pacientes, el paciente es el envase de esos saberes, ¿no? Tal Incorporar cual. otros saberes. Y ahí vienen los saberes, porque si yo tengo la sensación de que lo que se acerca a mí es un saber válido, lo puedo escuchar, le puedo dar lugar, puedo hacer silencio, puedo darle el tiempo que necesita para expresarse, para explayarse. Y tal vez juntos también tomemos el coraje de que si nos tenemos que hundir, bueno, hundamos más, con coraje. No, y también aludir a otras disciplinas que la medicina debe incorporar, ¿no? Saberes de la psicología, la antropología, la sociología, la filosofía. Hay un artículo que recomiendo de manera enfática, que es la comunicación de la verdad en la consulta cardiológica, de Carlos Tager, pero que puede ser de cualquier consulta médica. En última instancia, como colegas, estamos buscando la verdad, y la verdad se busca de diferentes maneras y por diferentes caminos, en donde todos los saberes de las llamadas ciencias duras o blandas o técnicas y sociales, debemos abrirnos, e incluso también debemos abrirnos a la literatura, a la pintura, a la música, a la escultura, y también a aprender a trabajar el teatro, y también a aprender a trabajar con ese tipo de actores, digamos, ¿no? Y que actúan saberes también. Sobre todo, saberse ignorante creo que es un buen paso para la escucha, digamos. Abrirnos, ¿no? A los médicos nos cuesta esa apertura, no sé por qué, ¿no? Es una tradición, pero bueno, acá estamos nosotros por ahí haciendo agujeritos y permeando esa tela de... Me parece que en ese- general los médicos no estamos entrenados, si se quiere, a preguntar a nuestros pacientes cosas que después no vamos a saber qué hacer con su respuesta. Mm, Estamos más preparados para preguntar: ¿tiene fiebre? No, ¿tiene edema? No, tiene... Pero no a las preguntas abiertas: ¿cómo se siente? O atrevernos a meternos: ¿por qué tiene insomnio? O ¿por qué abandonó la medicación? ¿O por qué tiene trastorno en la sexualidad? ¿O por qué en vez de comer 3, 4 empanadas se come 12? ¿O por qué en vez de tomar media copa de vino se toma una damajuana? ¿O por qué las adicciones? Por eso yo al pasar dije que tanto
Sherlock Holmes como House eran adictos, ¿no? Y hoy hay una pandemia de analgésicos, ansiolíticos, antidepresivos para el dolor, ¿no? El dolor social admite hoy un comportamiento farmacológico que también tiene su sesgo comercial y que la medicina narrativa también se la va a tener que ver con ello, ¿no? Que tiene que ver con el consumo de drogas, ¿no? El viernes estuve en la ciudad de San Francisco, una ciudad acá al este de la ciudad de Córdoba, en donde investiga un fiscal de narcotráfico, amenazaron a su familia, etc. Y el colega que estaba acá presente me contaba que en la terapia intensiva, todos los pacientes que entran le piden cocaína en sangre y el 90% da cocaína positivo. 90. 90%. Entonces, esas cosas que, digamos, ¿no? Entonces el consumo de sustancias que también nos llegan al consultorio, cuántos pacientes ingresan a la unidad coronaria con infarto de 30, 35 años por consumo de cocaína. Otro colega que también trabaja acá en el Poder Judicial me contaba, ¿no? Que a 10 cuadras de Córdoba, capital, hay una situación de abandono del Estado y de manejo de las sustancias que después impactan a nivel sanitario porque se enferman o porque cometen actos de violencia o inseguridad bajo el efecto de las drogas. Y eso también nos impacta a nosotros como médicos. O somos nosotros víctimas de la inseguridad por estas adicciones, ¿no? Entonces el tema es bien complejo y amerita que tratemos de pensarlo de la mejor manera que lo hacemos nosotros, pensando, ¿no? Ignacio ahí quiere hablar o consultar. Bueno, la verdad que es un placer. Yo ya te tuve en el italiano ahí y no diste la misma charla. Dijiste, tomaste el mismo eje, pero es lo lindo de esto, ¿no? De las variaciones que fuiste incluyendo. Yo pensaba una cosa que pasa mucho con los residentes y con algunos médicos, es que lo primero que dicen cuando hay alguna propuesta de escribir o de jugar con alguna escena, y dicen, nosotros somos cuadrados, ¿no? No nos pida porque nosotros somos rectangulares no. Y después es maravilloso cuando se animan, cuando se dan el permiso de escribir, eso lo vemos mucho aquí también con Elizabeth, que estamos en la carrera de medicina, las cosas maravillosas que aparecen allí, ¿no? Digo, cómo la carrera de medicina formatea en un lugar que la gente termina desconfiando también de esto, ¿no? Como que no sabe sobre esta sensibilidad que tiene, sobre cómo poniéndose en un paradigma científico donde todo lo que tiene que ver con esta sensibilidad, a la que vos hoy nombraste mucho, pareciera como que es ajena, ¿no? Y la verdad que es muy, muy, muy rico y muy esperanzador ver cuando pueden descubrir y poner esto, ¿no? Como forma también de entender dónde está, lo que les pasa, ¿no? Quizás digo, nombraste a los griegos y demás, y entiendo que en aquellas épocas, en los orígenes, bueno, la medicina estaba allí atravesada por la filosofía, por el arte, por las cuestiones, ¿no? Como yo no me quiero poner un romántico, volvamos a los orígenes, porque me parece que es un poquito medio anacrónico, pero obviamente lo que vos nos estás y intentamos también trabajar con la medicina narrativa es como habilitar esto, ¿no? Para desbestializarnos y redescubrir la potencia que hay en relación a esto de lo que es, ¿no? En este caso los residentes o los médicos de equipo, médicas, y eso a mí me parece que vos en tu mismo último trabajo con Alonso, que es maravilloso, como dijo Carlos, bueno, estimulás a eso, ¿no? Hay que sacar esas fronteras, que esto es medicina, que esto es arte, que esto es pintura, que esto... Así que, bueno, me gustó mucho lo que... A pesar de que es tarde y ya queremos todo estar con el guiso o con las empanadas. Es Sí, muy... vos sé que, pero te tomo esto, por eso la frase del final. La frase del final alude a estos dos sentimientos, el miedo y la soledad, que son la raíz de quizá la gran mayoría de las enfermedades, que en su espectro social es la desigualdad y la pobreza, ¿no? Pero este miedo y soledad es lo que tratamos de compartir cuando
nos hablamos, nos escuchamos, nos contamos historias, ¿no? En última instancia está eso, ¿no? La sensibilidad humana. Yo vi ese Bueno, primer capítulo de la serie que hiciste referencia, que es muy lindo, sí, es de Netflix, hay varios sí, capítulos, sí. y me sorprendió, hay una institución espontánea que tienen los japoneses, que se reúnen Sí, entre varios amigos y, y guay, se, sí. y se bancan, Se digamos, se ayudan, bancan entre claro, ellos. claro. No, hay dos cosas Y, muy fuertes, esa y- y el Ikigai, ¿no? Las dos. El Ikigai, que es el proyecto vital, que lo dijimos ahora en la Proyecto charla, Vita. y el otro que lo insinuamos, digamos, que la cuestión de que todo éxito es colectivo. Y ellos sobreviven. La gente longeva es la gente que está integrada y que no es indiferente al dolor ajeno, ¿no? Este grupo que arman de 100, ¿no? Para sostenerse entre sí. Y no por extremadamente optimista, pero dije, ¿no será esta pequeña intención virtual que estamos haciendo ahora, juntándonos a la noche, con la Y panza algo de vacía, eso hay, que nos estamos juntando, ¿no? Finalmente nos claro. estamos... Bueno, en la tradición latinoamericana es la minga, que es el femenino de domingo. La minga se hacía en toda la cordillera andina, se juntaba la gente para hacer un techo, para levantar una cosecha y después repartían los beneficios. Ese concepto de la minga ha permitido sobrevivir a la especie humana, como lo hicieron los okinawenses para vivir 100 años. Y es lo que estamos padeciendo en nuestro país, digamos. No estamos pudiendo construir una minga colectiva donde nos podamos ayudar, ¿no? Por eso aparecen estos ejemplos mesiánicos de sálvese quien pueda, ¿no? De peligrosos, diría, para decir un adjetivo menos complejo. Hay el Roddy Eli, Buff, y Elizabeth. después, ¿no? Oh. Elizabeth, vos levantaste la mano antes que yo. Pero es igual. Bueno, No, no, sí, me quedé resonando con algunas cosas de las que decía Carlos. En principio, lo primero que quería hacer es agradecerte el humor. Siempre que te escucho, me encanta que puedas hablar de temas tan difíciles con ese humor, que supongo que el ser cordobés te lo facilita. Sí, 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 Y conspira a favor la tonada, pues yo me doy cuenta que muchas veces digo cosas que no son tan picantes, pero como lo de la tonadita funciona. Pero no es solo la Gracias. tonadita, me parece que también tiene que ver con la picardía, ¿no? Y está bueno porque cuesta menos meterse con algunas cosas desde el lugar del humor, ¿no? Que a veces todo es tan serio y tan, que no nos lo permitimos, que parece que si hacemos humor, estamos haciendo pavadas, no estamos haciendo cosas serias y con humor se pueden hacer cosas muy serias, ¿no? Y esto, de esto Ignacio sabe mucho también, ¿no? Pensaba en esta cuestión de por qué la dificultad de la pregunta, ¿no? Yo no trabajo en ámbitos de salud, pero vengo desde la educación y desde el arte, y a la dificultad de la pregunta no es solo de los médicos. En general, a los docentes también les cuesta preguntar, salvo la pregunta didáctica que no es genuina, porque uno en la vida cotidiana pregunta cuando no sabe algo. El docente pregunta, ya sabe la respuesta, ¿no? Entonces no es una pregunta genuina. Y pensaba en este tema del temor a que me vayan a decir algo, ¿no? Y a la incertidumbre, al temor a, a esto de no poder dar una respuesta. Pero también pensaba que muchas veces el no preguntar es porque a ver si lo que me contestan me resuena con algo personal con lo que no me quiero meter, ¿no? Porque de algún modo lo que el otro me dice, yo soy caja de resonancia de lo que el otro me dice, ¿no? Involucra, Y a lo sin duda. mejor se mete con un tema que, ¿no? Y por eso me parece que el trabajar con historias, ya sean películas, sean narraciones escritas, narraciones orales, nos permite poner una pantalla donde proyectar, ¿no? Y me acordaba de algo que nos pasó esta mañana con Carlos Tájer en un taller, donde estábamos hablando de una historia y de golpe aparece un juicio a las hijas del paciente. Qué desgraciadas, ¿no? Se quieren sacar de encima a la situación, dicen, ¿no? Y la misma persona que dice eso después, conversando, dice, a mí me pasó una vez que una paciente que yo sabía que la tenía que atender de tal forma y la hija se la quería sacar de encima, ¿no? Otra persona, otra paciente que dice, y yo pensé, ¿y si fuera mi papá?
¿qué haría antes de juzgar a las hijas, no? Si yo estuviera... Y entonces me parece que muchas veces las historias permiten empezar a hablar de algo que le pasa al personaje. Y en realidad todo lo que le pasa al personaje, y yo opino sobre el personaje, me pasa a mí, ¿no? Pero son como una forma, como un puente de poder empezar a hablar de cuál es mi implicancia, qué me pasa a mí con esa situación, y hasta qué punto eso a veces me permite empatizar o a veces me da ganas de escapar, ¿no? Entonces me parece que ahí también está la riqueza del trabajo con las historias. Y bueno, ya Brunner también lo decía, que las historias son las que nos andamian y nos dan recursos para poder lidiar con la incertidumbre y no con las certezas, ¿no? Para las certezas está el conocimiento científico, o por lo menos eso creemos, ¿no? Por lo menos provisional. Bueno, y gracias de nuevo. Lodi, antes que Yo quería solamente primero agradecerte que me hayas invitado a este espacio, Carlos, sumamente agradecido y sumamente cómodo, pero yo quería afirmar esto que todos dicen y pensamos, y tal vez muchos no nos animamos a hacer, como Ignacio, usted habla recién con respecto a los residentes, que todos tienen esto, ¿no? Que dicen, no, nosotros somos unos brutos, no podemos hacer nada. En terapia intensiva, yo hago terapia intensiva, y estamos tratando de hacer o llevar a cabo esto de humanizar las terapias intensivas a través del proyecto UCI, que hace mucho tiempo que lo intentamos hacer y ahora después de la pandemia lo estamos retomando. Entonces, hoy a la noche, antes de estar con ustedes, tuve justamente el Zoom, en donde estamos estudiando 4 puntos del proyecto. No podemos tener en cuenta los 8 puntos del proyecto UCI, entonces nos pusimos a trabajar 4 puntos. Uno de ellos es el bienestar del personal y bienestar del paciente, en donde personalmente yo, más allá de la comunicación, que es el otro punto a trabajar, lo que siempre digo es que nosotros tenemos miedo de hacer lo que en realidad nos hace sentir bien. Y si uno en el trabajo se siente bien, a quien asistimos, en este caso en el paciente, también debiera sentirse bien. Por ende, el hecho de que si nosotros estamos bien, el paciente también seguramente se va a sentir mejor. Y al revés, si el paciente se siente cómodo en su lugar donde está internado, con todas las cosas que nosotros le hacemos habitualmente en terapia intensiva, si él se siente bien, yo también me voy a sentir bien. Entonces, una de las cosas que personalmente estoy tratando de poner es, por ejemplo, el uso de las infusiones en la terapia intensiva, como es el compartir el mate entre, digamos, los que trabajamos y, ¿por qué no, el paciente cuando recibe la visita? Obviamente, no todos van a poder tomar un mate, pero algunos sí van a poder tomar un mate. Aquel que estuvo internado por una neumonía y lo estuve ventilando 5 días y después quiero que coma y le llevo un pedazo de carne seca, ¿no es cierto? Sí, no va a comer y le doy el ensure. ¿Para qué? Si puede comer una milanesa o puede tomar un mate con una rica media luna, tranquilamente, como lo hace en su casa esperando a la patrona. Eso lo puede hacer. Y en realidad, esto que dijiste recién, Elizabeth, es que a la gente le pasa lo que le pasa a la gente. Por eso es que a veces uno cree que esto que decís vos, le voy a preguntar y me va a contestar y me va a amargar, porque me va a decir lo que yo no quiero escuchar. Pero a la gente le pasa lo que le pasa a la gente. Entonces hoy, con gran sorpresa, la tarea para hoy era buscar 10 artículos sobre el tema en 2 terapias. Yo manejo 2 terapias, una pública y una privada, y me ponen una foto que para Navidad yo tenía internado en una de las terapias 2 pacientes y que se le invita a la familia, obviamente, que vaya a las 12 de la noche a brindar. Y resulta que uno de los pacientes llevó un champán, pero no fue el paciente, dejó el champán. Entonces, el enfermero y el médico que estaban brindaron con los pacientes. Y está la foto con los pacientes brindando con el champán, ¿no? Y la verdad, yo no sabía por qué los 2 pacientes que se fueron de la terapia me dieron un abrazo y me habían dicho, le agradezco que me hayan hecho pasar una noche tranquila. Yo sinceramente, eso me acabo de enterar hoy.
Pero quiero decir, este modelo en donde estamos, ¿no?, encuadrados de trabajo permanente institucional, que por ahí no nos permiten, o no es que no nos permitan, tal vez no nos animamos a hacerlo, es más fácil de lo que creemos. A mí me parece que es más fácil de lo que creemos. Tal vez haya que romper con la institucionalidad, ¿no? La verdad que, bueno, el Carlos a mí de esto me ha enseñado muchísimo y yo me alegro muchísimo poder estar acá con ustedes. Les agradezco mucho. Lo que está peor lo que contaba es que aún la terapia intensiva es un ámbito donde se puede humanizar el acto médico y la medicina narrativa sigue siendo una herramienta válida. Hay un doctor, Julio Garini, levantaba la mano y si no, se dispone a comentar. Ahí está. O Beatriz, ¿quieres agregar algo? Hola, Hola, ¿se buenas noches. escucha? ¿Se Sí, escucha? Buenas noches. perfecto. ¿Qué tal? Yo soy médica Pareces, clínica. pareces una aviadora con ese. Ay, sí, porque no anda la computadora si no uso esto. Así que bueno, lo tengo que usar. Y lo Bueno, yo usas soy al médica gato. clínica del Hospital El Cruce. Y bueno, hago talleres de medicina narrativa para los residentes de primer año. Qué Y bueno. también, bueno, ejerzo en cuidados paliativos, o sea que estoy en varios lugares. También estoy en la terapia intensiva y bueno, y estoy tratando de humanizarla también. Pero primero agradecida por escucharte. La verdad es conmovedor escucharte y hacer esa tan congregación de ideas y redondeo donde es tan abarcativo y tan integral, ¿no? De esa integralidad que hablamos siempre, pero nunca se lleva a cabo. Y yo creo que la situación en la que estamos, hoy tengo una mirada pesimista y la voy a transmitir de esa manera, porque a veces estoy más optimista, pero creo que la situación está aún peor. Porque creo fuertemente esto que dijiste, que se necesita una especialidad del lenguaje, ¿no? Eso me quedó como ser especialistas en el lenguaje y es un tema que ni tocamos en medicina. Ni de cerca tocamos el lenguaje, ¿no? Pero no para ser especialistas metafóricos ni retóricos. Para mí, y esto es mi opinión, es prestar mucha atención al lenguaje, pero para poder prestar atención a ese lenguaje tenemos que escucharlo. Entonces, ahí se complica más, es más complicado todavía. Y hoy estuve un día muy decepcionante porque me vino a ver una persona al consultorio de 74 años con un tumor de mama exofítico gigante que había pasado por 5 médicos y ninguno de esos 5 médicos la había revisado siquiera. O sea, no la habían Claro. escuchado, pero ni siquiera la habían revisado. Entonces, por eso digo que el problema es más grave aún. No habían mirado lo que tenía, no habían querido mirar lo que estaba ahí. Y sí, creo que nadie quiere estar en contacto con el sufrimiento. Y ahí el sufrimiento es un eje que nos atraviesa y que nos golpea de golpe, nos pone en un lugar que hay que analizar. Que hay que analizar y que nosotros, yo como médica, creo que es lo que nos está desgastando. Creo que es algo que esto de que cada vez viven más, cada vez vivimos más, cada vez estamos más longevos y a lo mejor esa longevidad no se acompaña de salud, porque si se acompaña de salud, todo es más fácil y todo es más amigable, pero acompañar esa longevidad con sufrimiento es lo que nos pone en una situación a nosotros los médicos de mucho sufrimiento, de acompañar ese sufrimiento y creo que tenemos que ser capaces de eso. Entonces tenemos que ser capaces de escuchar, capaces de interpretar, capaces de tener otras disciplinas que nos ayuden en ese acompañamiento, capaces de analizar la complejidad y eso nos sobrecarga. Entonces necesitamos ayuda. Estamos en un momento que necesitamos muchísima ayuda porque creo que no estamos preparados para eso. Ningún médico está preparado para eso. Ser Carlos Pressman no es habitual. Ser Carlos Tager no es habitual. Ser Jorge Hanson no es habitual. Son perlas. Y bueno, y ojalá esta SAMEN pueda sembrar que esto exista en la formación, porque creo que por supuesto que va a beneficiar a los pacientes, pero por supuesto que nos va a beneficiar a nosotros porque nos va a dar herramientas para poder acompañar.
que es donde no estamos pudiendo, creo yo. Eso es lo que creo, ¿no? Bueno, y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias porque yo en cada palabra que dijiste, en cada caso, tuve un montón de pacientes que me asomaron a la cabeza, un montón. Muchas gracias a vos. Bueno, wow. Ahí está Julio, ahí está Julio. Dale, Julio, y después el maestro. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí prendo la cámara. Dis- Subí y bajé la mano varias veces porque la conciencia me decía, bueno, no diga lo que estás pensando, después me decía, sí, decilo. Y a partir de lo que acaba de decir recién Beatriz, dije, bueno, lo voy a decir. Sonamos. Respecto de que el sufrimiento nos atraviesa. Y les voy a dar una arista, quizás algunos la conozcan, otros no. Cuando todos hablamos de medicina narrativa, yo lo escuchaba al doctor Pressman, que lo conozco hace mucho tiempo, por suerte, escucho mucho que se focaliza en el paciente, ¿no? Para darle lo mejor al paciente. Y dentro de todas las reflexiones que fui escuchando, una que me llamó la atención, que creo que fue Elizabeth, que dijo, a veces uno es la caja de resonancia. Y me parece también, hablando de paciente, y después voy a decir lo otro que pienso, que también esa voracidad o esa desesperación de hacer un diagnóstico en un paciente, de alguna manera es tratar de darme cuenta si esa enfermedad la puedo tener yo con los síntomas que me consultó el paciente. Digamos, compartir ese miedo y si a mí me pica la nariz y también termino teniendo un linfoma, y me parece que también eso uno lo piensa cuando empieza a preguntar y en ese sentido no quiere preguntar tanto, porque si tuvo un síntoma parecido y terminó con un diagnóstico no muy agradable, eso por un lado. Yo soy internista y he visto pacientes también, y en un momento con el doctor Pressman, con quien compartíamos pacientes, sobre todo adultos mayores, en un momento en cuando el adulto mayor comienza con un deterioro cognitivo o demencia, una de las indicaciones médicas era la hogarización. Uno tenía el convencimiento de que la hogarización era una buena herramienta. Eso lo pensé hasta que mi abuelo, que fue quien me crió, se demenció. Ahí lo dejé de considerar como que era una buena herramienta o que era una buena indicación diagnóstica la geriatrización. De hecho, no lo indiqué más. Eso desde la parte clínica. Y después hice otra especialidad, les pido disculpas por la autorreferencia, pero quiero transmitirle lo que a mí me ayudó la medicina narrativa. Ya lo saco al paciente si no me pongo en un rol jerárquico. Yo hice medicina forense y trabajé 9 años en el lugar del hecho, haciendo levantamiento de cadáveres y traslado a la morgue. Después trabajé en la morgue judicial haciendo autopsias. Y lo que decía recién Beatriz respecto del que el sufrimiento nos atraviesa, yo creo que muy pocos médicos conocemos la tarea que realmente hace el médico forense en el lugar del hecho. Porque el médico trabaja con los muertos, no ve pacientes. Si les quisiera arruinar la noche y probablemente el año, le podría contar 3 casos y más de uno de ustedes todas las mañanas se va a levantar amargado. No lo voy a hacer, por supuesto. Pero a lo que voy, que la medicina narrativa a mí en ese caso me atravesó, no por el paciente, sino por el familiar, porque el paciente, el médico forense ya estaba muerto, sino el familiar que lo había encontrado muerto. Y no lo había encontrado muerto dormido en una cama, eran muertes violentas, no vamos a entrar en detalle, pero eran muertes violentas. Entonces, yo llegaba y me encontraba con un padre al cual habían matado a su hija. Y el padre volcaba en el médico, porque cuando íbamos a trabajar al lugar del hecho éramos un equipo técnico, y el médico, por ser médico, no sé por qué la gente, quizás a ustedes también le ha pasado, alguien que no te conoce, vos decís sos médico y en 5 minutos te cuenta lo peor que le ha pasado en su vida. Y si no te conozco, ¿por qué me contás esto que te pasó feo a vos y me lo cargas a mí? Bueno, imagínense cuando uno como médico trabaja en un lugar del hecho y el familiar te ve en un momento que probablemente sea el peor de su vida, en donde acaba de perder un ser querido en un contexto de una muerte violenta. Y uno le tiene que dar una contención y dar respuesta a cosas que casi nunca las tiene. Y a mí me pasaba particularmente con eso, que trataba de entender el contexto, pero me empecé a dar cuenta que cuando esas muertes violentas ocurrían en un contexto en el que yo me movía, el caso me afectaba mucho más. Mucho más. Perdón por la expresión tan básica que voy a usar, pero si mataban a alguien en un basural a 10 kilómetros de mi casa, sí, pobre, mirá qué caso.
Ahora, cuando me tocó un caso en el cual mataron a una profesional de la salud en su consultorio en pleno centro de una localidad del interior de Córdoba, me corrió un frío por la espalda que se los vuelvo a contar y me vuelven a transpirar las manos. Entonces, cuando uno hace propia la experiencia o la potencialidad de la experiencia, lo reivindica de otra manera. Y me pasaba particularmente, y ya termino con lo de la medicina narrativa, que yo cuando llegaba y tenía que hacer los informes del lugar del hecho, hasta que no me sacaba la historia biográfica del muerto, no había forma que piense objetivamente para hacer un informe. Porque me transmitía toda la emoción y ya si era un homicidio quería ir a buscar al que lo había matado y me generaba... Entonces tenía que escribir el relato como cuento, como si fuese ficción, pero lamentablemente había sido verdad. Yo lo sacaba como relato y después me ponía a escribir las manchas de sangre, las lesiones, como si nada. Hasta que no sacaba el relato no podía hacer el informe. A mí la medicina narrativa en eso fue un salvavidas el cual me agarraba. Y uno dice, ¿medicina narrativa en medicina forense? Sí, les puedo asegurar que a mí, por lo menos, me sacó de una manera descomunal, y no estamos hablando de pacientes, sino de este otro tipo de perspectiva. Bueno, perdón la irrupción y gracias. Esos textos o cuentos que escribió el doctor Guerini los pueden encontrar en la página de Intramed, lo buscan y advierto que son desgarradores. Le fueron terapéuticos a él, pero no sean los lectores. Bueno, Carlos, cerramos con tus palabras, maestro Tájer. No, yo quería hacerte una pregunta, Carlos. Nosotros, vos sabés que desde la Sociedad de Medicina Narrativa muchas veces soñamos un poco cómo debería ser el mundo ideal de la medicina, cómo debería ser el ámbito en el cual nosotros trabajemos, cómo debería ser el contexto que contenga a los médicos y que contenga a los pacientes. Vos tenés una visión muy amplia de todo el panorama médico, y creo que a través de la conferencia tomaste un montón de temas que son, como decía Jorge, hay que repasarlos todos porque hay muchos temas, muchas propuestas, muchas inquietudes, ¿no? Pero, ¿cómo te imaginarías vos? Vos tenés una cátedra y vos estás aplicando un proyecto de entrenamiento narrativo de los médicos. No sé si los médicos salen entrenados con esta intervención que hiciste, quizá tu vivencia es buena, quizá no lo sé, por eso te pregunto. Ahora, ¿cómo te imaginas vos que debería funcionar un programa de medicina narrativa hospitalario institucional? ¿Cuál sería nuestro máximo tope? Porque yo tengo claro, nosotros no vamos a cambiar el sufrimiento humano, no vamos a cambiar la pobreza, no vamos a cambiar las injusticias sociales, las padecemos, estamos comprometidos, pero no sé si la Sociedad de Medicina Narrativa va a ser la vanguardia revolucionaria del cambio de la salud. ¿Hasta dónde podemos llegar? Es decir, ¿cuál sería nuestro máximo objetivo? ¿Hasta dónde te parece a vos? ¿Cómo te imaginas vos? Podría ser la vida hospitalaria con la medicina narrativa dentro y la universidad con la medicina narrativa dentro. Yo creo que lo único verdaderamente revolucionario es la educación, digamos, ¿no? Entonces, creo que hemos dado algunos pasos que eran antes impensados. Toda esta charla que compartimos hace apenas 10 años era territorio de habladurías y de médicos que están cercanos a las conductas de la medicina alternativa, digamos. El hecho de que hayamos ocupado lugares de la centralidad académica, ya sea la titularidad de una cátedra, como es semiología, te legitima la aparición de textos como el de Rita Charon, el haber publicado en el libro de Argente Álvarez un capítulo de semiología narrativa, es empezar a permear en las distintas sociedades y especialidades este concepto, digamos. Me parece que ya eso es un logro que invita a los colegas a reflexionar, y que esto no es un club de poetas, como decía al comienzo de la charla, sino que es una poderosa herramienta diagnóstica y terapéutica para el paciente, para la convivencia con los colegas y para la gestión propia en las instituciones, que eran las tres hipótesis iniciales. Y respecto a cuál es el techo, yo soy muy consciente que, si bien digo esto, también sé que dentro de la Universidad Nacional de Córdoba y dentro de la Facultad de Ciencias Médicas
Somos una isla atípica, una cátedra que si bien es grande, con más de 15 colegas, creo que lo que transforma es cada uno de esos colegas, de los cuales acá hay uno presente, que es el doctor Guerini, se impregnan de ese espíritu y se lo contagian a los alumnos, y cada uno de los colegas está en sintonía, y los alumnos, pasaba hace apenas 5 años, a la hora de elegir hospital, hay 5 cátedras de semiología o de medicina en la Facultad de Córdoba. Nuestra, la del Hospital de Clínica, era la 4ª o 5ª que los estudiantes elegían, y ahora es la que eligen en primera instancia. Entonces todo eso va contagiando un modo de ejercer la profesión que vincula la biología con la biografía y la sociedad. Y nosotros hemos asumido este compromiso, así lo vivimos durante la pandemia, en donde estuvimos muy involucrados, y creo que es también la prédica y ciertamente una conducta asociada a la prédica, en la cual los que trabajamos en la cátedra tratamos de hacer medicina humana y ética, digamos. Entonces, quizás no sea más que eso, pero es lo que me permite seguir tocando el violín en la borda del Titanic. Yo me conmoví con el relato de Guerini, porque yo sé que es así, él no hacía los informes hasta que no mandaba el cuento, y bueno, y que le sirvió a él, no está mal, ¿no? Sobran ejemplos a nivel nacional e internacional de que si le podemos dar una mano a alguien, ya está, ¿no? Da sentido a nuestra existencia, a levantarnos a la mañana, a compartir este momento. Se volvió demasiado emotivo, quizás. Bueno, ahora sí, creo que nos podemos ir a cenar, maestro. ¿Qué decís, Bueno, Carlos? cerramos con la música de la orquesta del Titanic. Dale. Muy bien, muy bien. Gracias, muchas gracias por No, este claro. espacio, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a vos, muchas gracias. Carlos. Chao, chao. Hasta Muchas luego. gracias. Chao. Chau, chau. Gracias y hasta pronto. Gracias, gracias, un sandival.